Dicen que algunos héroes no se forjan en la pólvora, sino en el silencio. Que no levantan la voz ni buscan los focos. Que su poder no es visible a simple vista, sino que late, escondido, en un corazón distinto al de los demás. Y que, cuando ese corazón se pone en marcha, ni las montañas más altas ni el viento más fuerte son capaces de detenerlo. En los Pirineos y en los Alpes, donde la carretera serpentea como una serpiente interminable y donde el aire se vuelve delgado, nació la leyenda de un hombre tranquilo, Miguel Indurain. El ciclista que dominó Francia durante 5 veranos consecutivos. El gigante que asombró al mundo con un corazón capaz de latir más lento que el reloj. El hombre que convirtió la calma en victoria. Villava, Navarra. Allí, en un pequeño pueblo del norte de España, nació un chico alto, tímido, de hombros anchos y mirada tranquila. No parecía un prodigio en su infancia. No era el más rápido en los sprints ni el más ágil en los puertos de montaña. Pero en él había algo distinto, un misterio oculto bajo su piel. Un motor silencioso que lo convertiría en una máquina de resistencia. Años después, los médicos lo descubrirían con asombro, su corazón, en reposo, apenas latía 28 veces por minuto, casi como si el tiempo se detuviera dentro de él. Su capacidad pulmonar superaba lo imaginable, 7,8 litros, frente a los 5 de un adulto común. Un cuerpo diseñado para resistir más allá de los límites humanos. Miguel comenzó como muchos, dando pedales en caminos de tierra, entrenando en silencio, sin hacer ruido. No soñaba con ser una estrella. Simplemente pedaleaba porque era lo que le hacía sentir libre. Nadie sospechaba que aquel joven reservado estaba destinado a marcar una era en el ciclismo mundial. El Tour de Francia, el monstruo de 3 semanas, lo esperaba. Una carrera despiadada, un campo de batalla en el que cada día se libra una guerra contra el tiempo, contra el viento, contra la montaña y contra uno mismo. En 1991, Indurain llegó a Francia sin que las cámaras lo señalaran como favorito. Estaba allí para ayudar a su compatriota Pedro Delgado. Pero la historia no siempre se escribe según lo planeado. En una contrarreloj, esa prueba solitaria en la que un hombre se mide contra el crono y el viento, Miguel mostró su secreto. Su pedaleo era un metrónomo. Constante, aplastante, inmutable. Mientras otros se agitaban y sufrían, él parecía flotar. Esa etapa cambió su destino. Pasó de ser gregario a líder. En las montañas no atacaba, no necesitaba gestos heroicos. Aguantaba, resistía, subía con serenidad. Y después, contra el reloj, remataba. Así, casi en silencio, se vistió de amarillo y ganó su primer Tour de Francia. Era 1991, y comenzaba el reinado. Lo que siguió fue un fenómeno único, irrepetible. 4 años en los que Francia entera, y después el mundo, se rindió a un ciclista que parecía imperturbable. En 1992 ya no era sorpresa, era el hombre a batir. Desde el primer golpe de pedal en la contrarreloj, Indurain mostró quién mandaba. Ganó el Giro de Italia y ganó el Tour. Nadie podía con él. Subía sin estridencias, descendía con seguridad, y cuando se enfrentaba al cronómetro, se transformaba en un titán solitario. En 1993, cuando los franceses soñaban con que su nuevo héroe pudiera vencerlo, Indurain volvió a dejarlos sin esperanza. Era como un bloque de granito sobre la bicicleta, imposible de mover. En 1994 la rutina se repetía, el mismo guión, la misma calma. Y en 1995, el mundo fue testigo de algo que parecía imposible: 5 victorias consecutivas en el Tour de Francia. Nadie lo había hecho antes. Nadie lo ha vuelto a hacer después. Indurain no ganaba como otros campeones.
No atacaba con explosiones dramáticas ni con gestos teatrales. No levantaba los brazos a cada victoria ni buscaba los focos. Ganaba con algo mucho más difícil de comprender, la constancia. Era como el agua que, con paciencia, pule la roca hasta deshacerla. Paso a paso, pedalada a pedalada, construía su triunfo sin necesidad de estruendo. Los periódicos lo llamaban el gigante de Villava. En el extranjero lo bautizaron Big Me. Todos coincidían en lo mismo, estábamos ante un ciclista irrepetible. Su quinta victoria consecutiva lo elevó a la inmortalidad. Su corazón, ese músculo lento y profundo, parecía marcar un ritmo distinto al del resto del pelotón. Pero incluso los dioses tienen grietas. En 1996, Indurain buscaba su sexto título. El mundo lo esperaba. Las carreteras francesas lo esperaban. Pero en el ciclismo no hay lugar para la eternidad. En las montañas se cruzó con un joven feroz, Jan Aldrich, y con un Bjarne Riis que ese verano parecía invencible. Indurain resistió como siempre, pero no bastó. Terminó 11º. Y en 1997, cuando intentó una vez más regresar a la cima, el cuerpo, ese motor que le había dado todo, empezó a pedir descanso. Fue su último Tour. Había disputado 7, había ganado 5 de manera consecutiva, y había dejado 2 luchas heroicas que confirmaban que hasta en la derrota, su grandeza permanecía intacta. Su leyenda, sin embargo, no se limitó a Francia. Miguel Indurain también conquistó Italia. En 1992 y 1993 levantó el trofeo del Giro, confirmando que su dominio no conocía fronteras. En 1995 se proclamó campeón mundial contrarreloj. Y en 1996, en Atlanta, se convirtió en campeón olímpico contrarreloj. El hombre que parecía hecho para las pruebas en solitario demostró una y otra vez que, cuando el cronómetro era el juez, nadie en el planeta podía vencerlo. Y, sin embargo, lo más asombroso de Miguel no fueron sus títulos. Fue el misterio de su cuerpo. Los médicos que lo examinaron hablaban de un prodigio. Un corazón que latía más lento que el de cualquier ser humano. Una capacidad pulmonar que rozaba lo sobrehumano. Una resistencia que lo convertía en una máquina imbatible. Y, pese a todo, él nunca presumió. Nunca levantó la voz. Nunca buscó ser un héroe mediático. Su grandeza estaba en la humildad, en su forma de mirar al frente, pedalear y callar. Hoy, en un mundo que corre sin pausa, donde todos quieren brillar rápido y caer aún más rápido, la historia de Miguel Indurain nos recuerda algo esencial: la verdadera fuerza está en la calma. Indurain enseñó que no hace falta gritar para ser escuchado. Que el corazón, incluso cuando late más despacio, puede marcar el ritmo de la eternidad. Que la constancia, la humildad y la serenidad son armas más poderosas que cualquier estallido de gloria. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, dale al like, toca la campanita y suscríbete al canal, porque aún nos quedan muchas leyendas por pedalear juntos.